Estamos con Diana. Diana, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos por allá? Por acá un gusto saludarles. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Che, ¿estás en México o en Colombia en este momento? Ahora mismo pasé por Colombia, estoy rumbo a una escuela del proceso del suroccidente colombiano, una escuela internacional muy importante, así que bueno, rumbo al departamento del Cauca en Colombia. Bien, bien. ¿Cómo ha, o mejor dicho, digamos, cómo ha sido, cómo lo has visto, digamos, a la victoria por ahí del Frente Amplio y también lo de Milei, que es bastante reciente, entendiendo, digamos, que siempre ha sido al revés, ¿no? Que Colombia históricamente era un país, digamos, muy con gobiernos imperialistas o proimperialistas, y en este caso se está dando algo al revés, y ya después te voy a hacer preguntas más concretas con lo que tiene que ver cómo fue ese proceso de cambio. Bueno, sobre el tema de Uruguay, me parece importantísimo que el Frente Amplio haya retomado sus banderas. La calle Pou, recuerden ustedes, lo primero que hizo en la pospandemia fue transfigurar esa constitución y volverla una constitución súper represiva. El shock de la calle Pou sobre la constitución incluyó un articulado pro dictadura, ¿no? De persecución a la juventud, remilitarización, una política anti-ocupa, que en Montevideo es súper preocupante, por ejemplo, porque tiene una concentración urbana altísima. Entonces, el Frente Amplio como programa histórico ha tenido, obviamente, sus ires y venires. Como todo frente, es un frente que tiene retos de conducción interna, pero estimo muy, muy positivo la reconducción del Frente Amplio. Ahora, yendo, por ejemplo, para el caso colombiano, integracionista, me parece que es el momento justo en el que podemos pensar un articulado con el Cono Sur sin pasar por Milei. Y eso, de hecho, lo hemos visto ahora con el G20, ¿no? Bueno, muy a pesar de algunas posturas pro-yanquis, digamos, de Lula, es importante contar con Brasil como un eje estratégico en el Cono Sur y con Uruguay. Eso nos da un margen de acción mayor frente a Milei. En el caso colombiano, la ecuación que tú me proponías, ¿no? Colombia vota por fin un horizonte de transformación frente a una Argentina que, digamos, está en crisis, pero Argentina sigue siendo para muchos colombianos y colombianas un horizonte posible. Yo por lo menos hace parte de una ola migratoria glorificada gracias a la apertura de líneas estratégicas de investigación, docencia, educación pública, trabajo. Hoy hay un decrecimiento económico y muchos colombianos y colombianas tenemos que salir del país, salir de la Argentina, ¿no? Sobre todo porque hay políticas antimigratorias que ya la habíamos visto, por ejemplo, con el DNU antimigrante de Macri, etcétera. Sin embargo, Argentina fue nuestra casa también. En Argentina nos educamos entre 150.000 y 200.000 colombianos y colombianas en más o menos 18 años. Eso es un montón. En mi caso, y voy a narrar una experiencia de esperanza, yo tuve que vivir el último coletazo de la política de seguridad de Álvaro Uribe cuando había asumido en su momento Santos y me tuve que ir del país. Bueno, pues yo, entre otras cosas, me voy muy motivada para la Argentina porque a mi universidad, la Universidad Nacional de Colombia, estaban empezando a llegar las revistas de memoria histórica de la UBA, donde se daba cuenta del proceso de juicio y castigo a los militares. Imagínate, nosotros viendo ese nivel de sangre, de terrorismo de Estado, conducido por el uribismo, y de repente la Argentina juzgaba a los militares. Yo creo que eso, más que una nostalgia, es un horizonte estratégico. En América Latina hay dos formas de pensar la paz en términos de relación Estado-sociedad. Dos formas. Una es acuerdos de paz, y la historia de los acuerdos de paz en el continente ha sido muy turbulenta, incluso en algunos lugares poco fecunda, como es el caso de El Salvador, 1989. Bueno, Colombia tuvo por lo menos 6 acuerdos de paz. En el caso, por ejemplo, guatemalteco, chileno, argentino, vamos a ver que la opción es otra. La opción es juicio, castigo y verle la cara a los militares, ¿verdad? Entonces hay dos formas de hacer la paz.
en Colombia, cuando Argentina empieza a juzgar a los militares, pues se precipita un diálogo, obviamente, de esa burguesía terrorista pertrechada en las instituciones del Estado que dice: no queremos un juicio y castigo, queremos un diálogo de paz. Entonces hay que decir que la capacidad de acción de esa era ganada, ¿no? En su momento pues era el kirchnerismo en Argentina, era el general revolucionario, el jefe de nuestra fuerza bolivariana, Hugo Chávez, estaba todavía vivo Fidel, bueno, etcétera. Había una correlación de fuerzas que hizo que ese terrorismo de Estado generalizado y sistemático en Colombia mirara y tuviera que virar en su práctica represiva y tuviera que ceder a un acuerdo de paz. Creo yo que es algo que nos cuesta mucho entender como colombianos y colombianas, que es el lugar del continente en nuestro propio proceso emancipatorio. Primero decir que ahora lo reemplacé a Lautaro y a Male con Ciro y Au. Así que un saludo para ellos. Hola. Hola, buenas. Hola, chicos. Diana, yo quería preguntarte una cosa, no sé si me escuchás bien. Te escucho perfecto. Perfecto. Yo quería preguntarte un poco sobre, bueno, ahora que ganó la nueva, si se quiere, un gobierno más progresista, más de izquierda, centro-izquierda en Uruguay, ¿no? Y todo lo que están viviendo en Colombia, también el gobierno de México, ¿no? Como que se va generando un mapa de nuevos gobiernos progresistas. Me gustaría preguntarte, ¿qué perfil pensás que tienen, si tienen coincidencias estos perfiles, digamos, más centro-izquierda, si hay alguna coincidencia entre esos países latinoamericanos y si pensás que eso se puede llegar a extender? Bueno, hoy tenemos una avanzada muy brutal de la derecha. Creo yo que esto hay que entenderlo porque hace poco discutíamos cómo nos habíamos tornado opciones revolucionarias a opciones de centro u opciones de centro-izquierda. Yo creo que igual el Frente Amplio en general, digamos Tabaré, Yamandu Orsi, hacen parte de una tradición socialdemócrata ampliada, ¿no? Que es, digamos, la democracia uruguaya, la democracia más antigua del continente, y la uruguaya tiene unos ritmos institucionales distintos, digamos, a los de Colombia. En el caso colombiano lo que hay es una paraestatalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la paraestatalidad? La paraestatalidad es una estrategia de intervención política al igual que el narcotráfico. Es más, van de la mano. Armas y narcos van de la mano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por allá en Vietnam, en los años 50, descubrió que no podía seguir metiéndole la mano al drill a sus contribuyentes para hacer las guerras imperialistas. Ende tercerizó la financiación de la guerra imperialista con el narcotráfico. Esto pasó en Vietnam y después pasó en Afganistán y después, bueno, se extiende por América Latina y va a estallar con algo que se conoció como el Irán Contras. Acuérdense ustedes de este capítulo tan interesante que nos dice, bueno, en ese momento Irán no era el monstruo de los Estados Unidos. Irán era un aliado de los Estados Unidos. Con el dinero del cártel de Medellín, Ronald Reagan se permite comprar armas a Irán para armar a las contras, diríamos hoy paramilitares, contra la revolución sandinista y la revolución del Frente en El Salvador. Entonces, esto, digamos, se extiende a Colombia tempranamente porque el narcotráfico es la caja menor de esa forma de intervención imperialista, de esa forma de nueva guerra, y esto genera un correlato muy negativo, no solamente, pues, obviamente en términos de derechos humanos, sino que además crece una nueva burguesía que no la hay en el Uruguay. Yo por eso no compararía ambos sistemas políticos. En el caso nuestro, en el caso colombiano, pues nuestra nueva burguesía no ha nacido al calor de las aperturas económicas como por ahí fue el caso del menemato en Argentina. En el caso nuestro, esa nueva burguesía surge
con los dividendos y la tasa de ganancia que deja el narcotráfico. Es el caso de Álvaro Uribe Vélez. Él es hijo de ese nuevo proceso de enriquecimiento, de esa alteración en la lucha de clases misma, ¿no? Entonces, porque también hay que decirlo, las armas y el narcotráfico rompen los tejidos y a la vez permiten un cierto ascenso social de algunas clases excluidas, ¿no?, de la dominación fáctica del Estado. Y en el caso de México, si bien podemos ver algunos elementos concomitantes como el narcotráfico, hay bandas armadas, lo que sí vamos a decir es que, por ejemplo, allá las bandas armadas en México no tienen un programa político. No es el caso de la ultraderecha armada colombiana. Entonces, la capacidad de consenso del gobierno de Morena es mayor, aún a pesar del control, digamos, que tienen algunas organizaciones armadas sobre algunos estados. Entonces, el proyecto político de Morena se torna obviamente más sólido porque la programática de la derecha, PRI, PAN, más conocidos como PRIAN, está en crisis como modelo histórico y sobre todo después no solamente de la apertura neoliberal, sino de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que en el 2006 deja más de 150,000 desaparecidos y desaparecidas. Entonces es un costo político esa apertura, esa militarización de la era neoliberal en México tuvo un costo político que lo están pagando las élites históricas de México a través de un consenso enorme, un consenso de clase, diríamos también, porque a Morena lo vota una base popular amplísima y hay que irse a los mercaditos para ver la capacidad de llegada que está teniendo Morena en la economía popular no organizada de México. Entonces, ahí tenemos elementos distintos. En el caso del Frente Amplio, pues un consenso que se tiene que disputar con un sistema bipartita, que son blancos y colorados. En el caso colombiano, la disputa es con un paramilitarismo brutal. Y en el caso de México, diríamos que fue un poco más sencillo, porque el PRIAN es un modelo en desgaste, es un modelo que impele sobre todo a una sensibilidad muy dolorosa que tiene que ver con la crisis humanitaria después del Plan Michoacán del 2006. Claro. Yo ahí te quería hacer una pregunta, digamos, que es justamente retomando un poco, digamos, esto de más que vos profundizabas ahí en Colombia, ¿cómo se da ese proceso llamativo en el que a muchos nos sorprendió, yo creo, digamos, que es el primer gobierno de izquierda y popular de la historia de Colombia, digamos, cuando todo el continente estaba girando hacia la derecha? ¿Cómo fue que se dio ese proceso, que entiendo que llevó mucho tiempo, digamos, y mucha sangre también? Pues yo creo que esto me sirve a mí. Yo aprovecho para hablar de Colombia y Argentina cuando puedo. En el 2019 explotaron varios escenarios del continente. Explotó Chile, explotó negativamente Bolivia, explotó Ecuador y explotó Colombia, ¿no? Y el eco de esas movilizaciones sociales tuvo una repercusión en el escenario político del 2022, yo creo que hasta el 2023. En el caso de la Argentina, yo creo que la no explosión, es decir, no canalizar la crisis social a través de la organización popular, pues dejó esa cancha en manos de esta gente horrible que se hace llamar libertaria. Bueno, en el caso colombiano, yo creo que lo que hubo fue lo contrario, ¿no? A pesar de la pandemia, pues la gente salió a la calle después de la explosión social del 2019 y en el 2021 hubo un paro nacional que removió las entrañas del poder. Para responder a ello, Iván Duque, que fue el último galán de la era uribista, es decir, del aparato político de la ultraderecha de Estado, Iván Duque tuvo que desaparecer a 400 pibes y pibas. Entonces, eso quiere decir que el hartazgo en la sociedad, el nivel de represión había llegado a una consigna muy sencilla y muy trágica que decía: si hacemos, nos matan. Y si no hacemos, nos matan. Entonces, la juventud, que es la más perjudicada por las políticas neoliberales, salió a la calle literal a suicidarse contra un aparato terrorista. Y eso generó una gran sensibilidad a nivel nacional, porque de una u otra forma el conflicto que siempre es un conflicto de clase, siempre es un terrorismo de clase, pasó de los campos
a las ciudades. Y ahí se afecta la relación de poder en Colombia. Yo creo que Gustavo Petro es hijo de esas grandes movilizaciones que, si bien van a tener su epicentro en el 2021 con el paro nacional, ya se venían fraguando, por ejemplo, con la marcha campesina, el paro campesino del 2014, la movilización del 2018, que también fue una movilización campesina, 2019 paro y 2021 estallido social. Entonces, digamos, Petro viene a sintetizar una forma de intervención, te diría que casi suicida del pueblo colombiano, ¿no? Ante la maquinaria represiva que nosotros tenemos. No quiere decir que nuestra maquinaria represiva sea mejor, peor o más sofisticada, sino que ha tenido más impunidad en su capacidad genocida incluso, ¿no? Entonces, Petro se explica por una inconformidad que se venía acumulando, yo creo, ampliamente desde el 2014. Empieza el gobierno, digamos, la herencia de Álvaro Uribe Vélez, que fue Santos, pues empieza a resquebrajarse. Su consenso en las bases populares empieza a resquebrajar desde el 2014 hasta el presente. Y una cosa muy interesante que aprovechó, digamos, la campaña del pacto histórico fue la potencia federal de Colombia. Eso no había pasado. Generalmente los gobiernos de las izquierdas, las apuestas, las candidaturas de las izquierdas colombianas se centraban mucho en las vocerías bogotanas, en el centro del país, o en Medellín, o en Cali, y lo que hizo el pacto histórico fue hacer una campaña de verdad nacional que llegó desde la punta de la Guajira hasta la punta de la Amazonía, y eso tuvo que ver con una efervescencia politizante del movimiento social colombiano que rompió algo que desafortunadamente cuando yo vivía acá en Colombia era muy frecuente, que era el silencio. El terrorismo de Estado tan feroz que se aplicó en democracia en Colombia, pues llamó a la gente a su casa, al silencio, a no pensar, a no discutir, etcétera. Lo que hizo el pacto histórico fue aprovechar la veta de la movilización del 2021 y pedirle a la gente que no se callara, que politizara sus espacios. Entonces, los espacios de base durante el armado político del pacto histórico, yo estuve en el 2022 acá, entre el 2021 y 2022, en ese armado, y caminé bastante el país y encontraba zonas alejadas, zonas sin carreteras, etcétera, donde sin embargo había una asamblea de base para el pacto histórico. Tú veías imágenes preciosas como gente moviéndose en pequeñas lanchas, en barcazas desde los lugares más lejanos para poder votar. Entonces, ese miedo a la participación política se quiebra para siempre. Es más, Gustavo Petro es uno de los presidentes más votados de la historia colombiana. Y mira las trágicas coincidencias. La otra persona más votada en la historia contemporánea colombiana es Álvaro Uribe Vélez. Y es justo la némesis de nuestro proyecto político, ¿verdad? Entonces, un poco esto para decirles que los enemigos también nos definen. En este caso fue la crisis del proyecto uribista la que definió en parte nuestro triunfo estratégico. Yo tengo una pregunta para hacerte, pero creo que acá Ciro te quiere preguntar algo, así que te dejo con él. Hola, Ulises, ¿cómo andan? Bueno. Hola, Ciro. Bien, las entrevistas de este programa son increíbles, digamos, el nivel. Primero, felicitar a los chicos por el nivel de la producción. Y la pregunta era, estaba escuchando muy atentamente, digamos, lo que le respondiste a Brian acerca del Pacto Nacional, las condiciones de emergencia y lo que posibilitó esa organización. Te lo traigo pecando de comparación nuevamente, digamos, pero te lo traigo una discusión muy local que tenemos en la Argentina con respecto a tradiciones más estatistas como el peronismo y tradiciones más foquistas como la izquierda, digamos, en relación a esto, a las organizaciones de base, a los estallidos sociales. He leído análisis, digamos, políticos, ¿no?, que hablan de este desencanto, ¿no?, con lo que pasó en la última etapa del peronismo del 2019, en clave de haber frustrado ciertas demandas, ¿no?, construidas en torno a esa representación,
haber frustrado cierta expectativa, digamos, en relación al gobierno y reemergió a la luz de esas críticas una vieja crítica de la izquierda post-2001 en la Argentina, que es un estallido de las características, por lo que veo, de lo que estás describiendo en 2021, acerca del concepto que usan es gramsciano, digamos, de una cooptación, digamos, por parte de los partidos que ocuparon el Estado, de esa emergencia, esa fuerza popular más desde abajo, ¿no? Siempre, como históricamente, hubo una crítica así. En función de ese contexto, un poco la pregunta es, esta salida vía democracia representativa que sí sucede en Colombia con Petro, ¿qué capacidad tiene de seguir alimentando, digamos, esa organización de base para que no haya una desconexión con esta democracia representativa, liberal, burguesa, que tan caro nos cuesta cuando una vez que ya gana, digamos, las elecciones y lo tan poco que puede, me parece a mí que es lo que quedó demostrado? Sí, que no sea un nuevo Alberto Fernández, digamos, en pocas palabras. Un poco, sí, más corta, haciéndola más corta. Bueno, primero no puede ser un Alberto Fernández porque Gustavo Petro viene de una tradición guerrillera. Claro, sí. Alberto Fernández era alfonsinista y lo vendieron como peronista, pero desde un principio Alberto Fernández fue un alfonsinista. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con lo que pasa con Argentina en los ciclos históricos del peronismo, es que el tercer peronismo siempre es difícil, por no decir otra palabra. El primer peronismo es redistributivo, la caja empieza a achicarse y después el peronismo se torna un poco más estatista / conservador. Claro. Yo creo que le ha pasado por lo menos 3 veces al peronismo, ¿no? En el caso colombiano, pues nosotros no tenemos ciclos porque no tenemos una tradición. No tenemos una tradición política como tal en torno a Petro, ¿sí? Hoy hablamos del petrismo, pero en general, digamos, la izquierda colombiana como un gran árbol muy peleado hacia adentro, pues tiene muchas tradiciones. Yo creo que si ustedes un día vienen, que están más que invitados e invitadas a venir a Colombia, van a encontrar que acá la huella del marxismo-leninismo es muy fuerte en las organizaciones de base. Y cuando no, el camilismo tiene una tradición marxista territorial muy arraigada. Entonces son tradiciones distintas, no compararía ahí la capacidad que ha tenido, por ejemplo, el peronismo para constituirse como una fuerza que subsume de alguna forma la potencia popular, ¿no? Incluso algunas veces la suplanta, desafortunadamente. El caso corporativista del diseño del Estado argentino es muy particular. Los sindicatos, la capacidad de los sindicatos y las corporaciones sindicales pues es altísima en comparación a la colombiana. Entonces, lo mismo, cuando se cae un peso fuerte como la CGT, que fue lo que hicieron brazos caídos durante Macri, brazos caídos durante Alberto, pues la descomposición, la incapacidad de mover literal las articulaciones fue altísima, ¿no? Con una medida además restrictiva sobre la izquierda, que a mí me parece siempre muy dura, ¿no? Que en Colombia, que en Argentina, cuando uno dice izquierda, la gente habla del trotskismo. ¿Y qué pasó con la otra izquierda, no? O sea, y es algo que yo me pregunto como historiadora y me lo reprocho un poco. Y uno dice, bueno, por ahí la AAA con los mismos dedos en B asesinó a su fracción marxista. Entonces se autofagocitó. Pero después la devolución en la democracia fue, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Y eso no es cierto, porque sí que hubo una tradición revolucionaria al interior del peronismo, al interior del trotskismo. Bueno, Santucho, por ejemplo, excelente, un cuadrazo continentalista, y Rodolfo Walsh, ¿no? Entonces uno dice, no es que no fuimos de izquierda ni de derecha, es que a la izquierda la asesinaron. La asesinó primero la AAA y después la asesinó el proyecto de Videla, entonces de Reorganización Nacional. Entonces, me parece a mí que el problema mismo es dejarse simplemente licuar, ¿no? La opción de izquierda. Que Argentina no tenga una opción de izquierda, claro, que dispute poder, porque digamos el trotskismo, yo creo que el trotskismo ha tenido una tradición internacionalista muy loable en Argentina, lo vemos hoy con Palestina, me parece muy loable la postura del trotskismo frente a Palestina, esto lo tengo que decir, pero el trotskismo en Argentina se presenta muchas veces como una variante antipoder y uno se pregunta, bueno, ¿por qué vas a las urnas si finalmente tienes una postura
muy bien elaborada sobre el Estado corporativista que te regenta y que en última vas a tener que regentar en caso de que llegues a administrarlo. En este caso yo creo que es necesario revivir las tradiciones contestatarias revolucionarias de clase en Argentina, más allá de la esfera del trotskismo. Y ahí es necesario, obviamente, sentarse con los elementos más revolucionarios del peronismo, etcétera, etcétera. Hoy creo yo que es la única alternativa que le queda a la Argentina para salir de este intríngulis. Ahora, en el caso colombiano no es así, y ahí vuelvo entonces con nuestra historia. Petro viene de cuño guerrillero, Petro viene de una guerrilla bolivariana, que fue el movimiento 19 de abril. Imagínense, en el país en el que más han asesinado comunistas, desde el genocidio de la Unión Patriótica hasta el presente, pues que suba al poder un presidente exguerrillero. Eso fue una bofetada incluso para la propia historiografía del terrorismo de Estado colombiano. Impensable, inconcebible. Y ahí lo que está buscando el pacto histórico ahora, por ejemplo, a través del llamado al partido único, aquellos compañeros, compañeras, no quiero usar la palabra elementos porque acá se usa un montón en Colombia, yo sé que en Argentina de hablar de elementos cae súper mal, pero bueno, acá en la jerga colombiana los elementos revolucionarios. Acá en Colombia, esos sectores más fervorosos, más movilizados, que más han contribuido, incluso teniendo críticas a los resultados de las reformas de Gustavo Petro, tienen que poderse nuclear en torno a un programa nacional unificado. Y acá, a mí, como colombiana criada en Argentina, pues me encantaría que pensemos una doctrina mucho más aceptada, ¿no? Así como el peronismo se resume en 3 grandes pilares, bueno, a mí me gustaría pensar, y lo he charlado mucho con mis compañeros de la militancia colombiana, poder generar un programa sintético, ¿sí? Así como uno en Argentina dice la comunidad organizada y a la gente se le viene toda una imagen así muy fuerte de la comunidad organizada, me gustaría a mí, y lo creo que es el gran reto de lo que va a ser a la postre el partido único del pacto histórico, poderse pensar una programática nacional popular unificada, pero que tenga en el redil a la tradición marxista-leninista, al caminismo, a las tradiciones de base indígenas, por ejemplo el CRIC, por ejemplo a las comunidades negras, a la tradición campesinista, libertaria, acá hablo de libertad en serio, de Colombia. Yo creo que esa doctrina nacional nuestra tiene que poder representar a nuestras tradiciones políticas y sobre todo dar capacidad de proyección a los cuadros territoriales más importantes de las zonas más afectadas por la capitalización del conflicto, ya sea vía el modelo minero extractivo, ya sea vía el modelo minero energético, que es otro, ya sea a través de la liquidación del agua, de la Amazonía. Bueno, aquellos lugares donde literal se vea más fuerte la presión del aparato transestatal, allí es donde el pacto histórico tiene que revelar cuáles van a ser los cuadros que proyecten su línea estratégica como partido único. Ahí es la pregunta que yo te quería hacer justamente, porque estuve leyendo la nota que salió en Diario Red. Pero antes quería hacer también una cosa visual que no, porque como estamos en la radio, no se puede ver, pero es muy gracioso esto que vos contás, porque acá, digamos, estoy con 2 peronistas y yo ando con una remera de Lenin de agitación, o sea, y confluimos y pensamos muy parecido, digamos. O sea, yo soy comunista y la mayoría de mis amigos son peronistas, entonces estas discusiones que vos planteás es como un día a día, básicamente. Pero bueno, volviendo un poco, digamos... No me quemé. Aparte se trajo a alguien que le dé la razón a él, digamos, Sí. eso es lo peor de todo. Sí. Somos 2 y 2, bueno. Que se leninicen. No, esperen, que se leninicen, porque ustedes han olvidado a Alicia Guren, y a mí me parece que el olvido estratégico de Alicia Guren, la mujer que va de Vallacochinos, y acá le hablo a los peronistas, a tus amigos, que los adoro. Cuando va Alicia Guren al Congreso de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista, y dice: no queremos una fracción armada del peronismo, queremos que el peronismo se arme, y al otro día tienes 3 guerrillas, y te lo está diciendo una mujer peronista, marxista, leninista, y ese lugar de la historia tan importante que nos imbrica a los y las leninistas con el peronismo simplemente fue borrado
de la historia del peronismo. Y me parece gravísimo porque es el elemento revolución, es parte de la tradición nacional popular de la Argentina. Bueno, y ahí un poco esto, digamos, de lo del partido único, que a mí me interesa, digamos, porque Venezuela también encaminó en 2008 cuando Chávez por ahí se asentó un poco hacia un partido único, que es lo que hoy conocemos como el PSUV, y hubo muchos partidos que integraron, digamos, el PSUV, otros que se negaron, como por ejemplo el Partido Comunista, que se negó, digamos, a integrar el PSUV. Después nos enteramos el por qué, no hace falta, digamos, hoy en día ver en dónde está parado lamentablemente el Partido Comunista de Venezuela, apoyando a un candidato de derecha, pero cómo vienen esas discusiones, digamos, más que nada hacia dentro de los partidos, entendiendo que Colombia, por ejemplo, tiene Comunes, que viene de la FARC, que tiene una trayectoria histórica, bueno, el Partido Comunista, que es de los más viejos dentro de la izquierda, Unión Patriótica, que es un poco, digamos, también tiene una trayectoria ahí, digamos, de los primeros procesos de paz, y otros partidos que, bueno, lo mencionaba, digamos, vienen más del camilismo, incluso del guevarismo y demás. ¿Cómo viene ese diálogo y si se puede llegar a dar, digamos, como un partido de tendencia, pienso que es lo más cercano de cara a las próximas elecciones, que tengo entendido que son el año que viene, ¿no? En 2 años, el año que viene, empiezan las elecciones regionales y ahí va a ser importante entonces cerrar este aparato. ¿Por qué es importante el partido único? Porque en las últimas elecciones regionales lo que hizo la derecha colombiana, y acá es importante entender que en Colombia la gente vota una cosa presidenciales y otra cosa regionales, o sea, tenemos un dimorfismo regional durísimo. Entonces, la última vez lo que pasó fue que muchas organizaciones que componen el pacto histórico terminaron cerrando por abajo con el uribismo en lugares estratégicos. Entonces, para evitar ese desgranamiento, se propone al partido único. Primero hay que decir que Petro, por ejemplo, era un tipo bastante antipartido. De hecho, hay una entrevista que Gustavo Petro se la hacen, me parece que en el 2020, y le preguntan esto: ¿usted quiere un partido? Y él dice, hablando, ¿no?, del ascenso de la Colombia humana, de la posibilidad de que la Colombia humana se formalizara como un partido, y él dice, yo le tengo miedo al partido porque es que necesariamente el partido parte. Entonces, hablando de esto, pues para Petro yo creo que ha sido todo un reto pensarse el partido único. Ahora bien, el camilismo, por ejemplo, se organiza más a modo de movimiento social, yo creo que las organizaciones camilistas van a tender a acompañar el proceso en su mayoría. En el Congreso de los Pueblos están dando esa discusión y me parece súper importante que así sea. En el caso de la Colombia Humana, pues la Colombia Humana va a tener una asamblea en los siguientes días. En el caso del Congreso del Partido Comunista Colombiano, que fue el año pasado, pues el Congreso del Partido Comunista dijo, vamos a cerrar filas con cualquier proyecto que impulse la unidad y la protección de nuestro proyecto nacional. Digamos que ahí ya se entreveraba que el Partido Comunista daba el sí a un partido único. Ahora bien, lo más interesante de esta historia es que en la última Asamblea Nacional de la Unión Patriótica, que es una herramienta que ha sido revivida, por así decirlo, por los comunistas y las comunistas, pues la Unión Patriótica define de lleno crear al partido único. Y es muy, muy gracioso porque es el primer congreso del partido, Conferencia Nacional de Partido, que establece la vocación de partido único ya, digamos, en sus conclusiones como congreso. Entonces, fue muy lindo ver, por ejemplo, a Gustavo Petro cuando leyó la síntesis del encuentro de la Unión Patriótica, decir, yo me plego a este partido único. Esto lo dijo hace como 2 semanas. Y en adelante fue un abrazo gigantesco de parte de todos los sectores de la Colombia humana y algunos otros sectores, por ejemplo, indígenas. Ahí, por ejemplo, en la cuestión indígena empezamos a ver un pero. El partido Maíz, en el que, por ejemplo, está María José Pizarro, que es de composición indígena, la mayoría, no todo, pero la mayoría, pues el partido Maíz decide no plegarse al partido único. Y vamos a tener ahí la primera baja de todos los partidos. Ahora, lo que hicieron los y las senadores del partido Maíz fue declararse en independencia. Es decir, que el partido Maíz, debido a su negativa a sumarse al pacto histórico, se rompió la semana pasada. Entonces, bueno, la dinámica, la verdad que el resto de partidos lo iremos viendo en lo que va de este mes.
el Partido Polo Democrático, que es un partido, digamos, más de centro-izquierda, el Polo Democrático también está discutiendo las garantías para la unificación, que es lo que tú dices, un partido de tendencias. Sin embargo, hasta ahora el Polo Democrático no ha tomado una definición concreta. Diana, te iba a hacer una pregunta, pero medio que ya la respondiste, así que, bueno, agradecerte por este rato de conversación. No sé si mis compañeros quieren preguntar otra cosa, pero yo diría que cierres la nota como a vos te parezca, y un poco llevándolo al cierre de esta nota como, bueno, ¿qué esperás de un futuro cercano, no, de esta nueva gestión, de este nuevo gobierno que asumió en Uruguay, y cómo se va cómo va a seguir, ¿no? Colombia con Petri, con Petro, y bueno, eso. Con Petri no. Con Petri no. Se me confundieron los nombres. Bueno, a Petri le deseo lo peor, a Musi le deseo lo mejor, la verdad que hoy el Uruguay tiene que repensarse tantas cosas, el Frente Amplio va a tener que hacerse cargo de una crisis etaria muy fuerte que viene arrastrando ya hace como 10 años, tiene que pensarse el relevamiento de cuadros, un relevamiento estratégico, eso es lo que yo creo que va a permitir el gobierno de Orsi para el Uruguay, repensarse la estructura de un partido que ha sabido, de un Frente Amplio que ha sabido disputar a las peores líneas descendientes de Bordaberry, ni más ni menos, ¿no? Entonces, avanti el paisito. Acá la verdad que hemos celebrado un montón y hemos escuchado Citarrosa toda la semana. Estamos muy contentos y muy contentas. Los olivareños. Y bueno, por ahora, lo que respecta al caso colombiano, siempre les pedimos a los y las compañeras internacionalistas que no se casen con el ganador o con la ganadora. Hoy nos cae muy bien el triunfo por casi 70% que tuvo Morena. Bueno, nos plegamos obviamente a la resistencia bolivariana por la revolución en Venezuela. Seguimos con nuestra lucha por Cuba, contra el bloqueo. Bueno, tenemos banderas muy claras, banderas históricas. Y en esas banderas históricas hay que poder recomponer una perspectiva solidaria sobre Colombia. Porque recientemente el presidente Álvaro Uribe, a propósito del software espía Pegasus, que presuntamente se habría pagado con dineros del narcotráfico a Israel, que es un software súper potente que te permite infiltrar celulares, cámaras, bueno, todo. Es un sistema que se usó para violentar a las movilizaciones sociales del 2019 y del 2021 y a la campaña del 2022. Ha sido también usado en el terrorismo de Estado en México, etcétera. Pues cuando nosotros pusimos el dedo ahí e empezamos a hacer esta investigación sobre Israel en Colombia, se levantó un gran debate. La respuesta de Álvaro Uribe Vélez, que es el líder de la derecha, de la ultraderecha colombiana, lejos de rehuir al debate, como hicieron los otros cobardes, fue decir, queremos más Pegasus, es decir, queremos más terrorismo de Estado. Y lo que está haciendo él, diciendo queremos más Pegasus, es amenazándonos. Colombia, desafortunadamente, también ha tenido una tradición genocida, que nos ha costado un montón, porque el país parece levantarse cada 30 años y la discusión es si esos levantamientos de cada 30 años tienen que ver con que vuelve a nacer la generación que asesinaron. Claro. Son análisis de los ciclos históricos de la movilización en Colombia muy dolorosos. En caso de perder, en caso de que Gustavo Petro sea asesinado como se intentó el pasado 20 de julio, en caso de que continúe un golpe blando contra las autoridades nacionales e internacionales del pacto histórico, lo que vamos a ver es un revanchismo genocida sobre el proceso emancipatorio que estábamos llevando adelante en Colombia. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa porque puede pasar, todos los días puede pasar. Entonces lo que les vamos a pedir, así como hoy estamos totalmente solidarizados y solidarizadas con la crisis que vive en Argentina, les pedimos a los y las argentinas, a los argentines, que presten atención y solidaridad a nuestro proyecto emancipatorio.
participatorio. Sí, siempre defendiendo la bandera democrática en nuestros países, así que obviamente vamos a estar en contacto y bueno, y ojalá sean tan solo títulos y que queden solo en eso y que no vuelva a pasar lo de que pasó, por ejemplo, con Cristina acá también, digamos. Así que, bueno, eso también es como un poco lo piola de la conversación entre nuestros países, ¿no? Como poder ver qué corrientes políticas se vienen dando en los distintos países, saberlos diferenciar y bueno, y por ahí poder trazar más claramente banderas en común, ¿no? Es así, libres o muertos, jamás esclavos, jamás esclavas. Les agradezco a todos y a todas allá en el programa. Muchas gracias, camarada Brian, porque acá compartimos un amor en común que es el leninismo y sin embargo otro amor en común que es la Argentina. Quiero decirles a todos que estamos muy conmovidos por lo que pasa en Argentina y que vamos a poner todo de nuestra parte para que esto realmente decante por una revolución que pueda permitirnos pensar otra utopía para nuestro país amado, que es el país de Eva Duarte de Perón. Totalmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.